La palabra de Dios es muy rica en el día de hoy. Se le acerca un maestro de la ley y se le acerca a Jesús para acogerle, porque siempre le estaban acusando al Señor de que Jesús hablaba contra la ley. Este no respeta la ley, sobre todo especialmente en el tema del Sabbat, del sábado. Y entonces él lo que hace es enseñar que no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, que se ha hecho para el hombre. Es decir, hay como una especie de sacralización de ciertas cosas que el Señor no aprueba y que está por encima la misericordia, de tal modo que Jesús le acusaban de que curaba en sábado. Y así constantemente le venía persiguiendo al Señor cuando Él curaba a los enfermos y echaba a los demonios. Le acusaban diciendo: este echa los demonios por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y entonces le acusaban constantemente. Entonces este hombre, maestro en la ley, probablemente se acerca a Jesús con esa intención. No digo probablemente, sino que el Evangelio mismo lo dice. Se acerca con mala intención. Y Jesús no le recibe destemplado, no lo recibe con violencia, sino que lo recibe con amor y diciéndole ante la pregunta: Maestro, ¿cuál es el mayor de los mandamientos de la ley? A ver qué es lo que dice, para de esa manera poderle enganchar. ¿Qué es lo que leéis en la ley? Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Los santos padres comentan diciendo que el amor a Dios debe de ser total y que cuando dice con toda tu alma, con todas tus fuerzas, se refiere en la totalidad del ser humano. En su parte dice vegetativa, animal y racional, que es lo propio del hombre. Identifica con la mente la parte racional del hombre. Y lo que sí dicen los padres es que a Dios hay que amarle con totalidad. En este sentido, inmediatamente nosotros podemos hacernos preguntas. ¿Amo yo al Señor con totalidad? Y la totalidad significa que si yo digo que amo al Señor, el amor se demuestra obedeciéndole. Por eso, como el Señor nos ha dado sus mandatos, que nos ha dicho que no son inalcanzables, que no son irrealizables. Yo he oído a mucha gente que dice: es que eso de los mandamientos no se pueden cumplir. Eso es lo mismo que achacaban ya en tiempo de Moisés aquellos hombres que convivieron con él. Es inalcanzable, son muy exigentes los mandamientos. Y el Señor decía: no digas que es inalcanzable, no está allí en la estratosfera, que tengas que coger un cohete para llegar allí, ni tampoco por el mar. Está haciendo referencia a lejanía, por alto o por lejos, ¿verdad? Y entonces el Señor: no, los mandamientos te lo doy porque son realizables, son alcanzables. En este sentido es en el que tenemos que aprender. La ley de Dios es el pedagogo que nos enseña y nos conduce a preparar nuestra alma para cuando Él vuelve, cuando Él viene. De tal modo que si alguien os preguntara qué es lo que tengo que hacer para salvarme, es cumplir los mandamientos. Cumplir los mandamientos de la ley de Dios. ¿Todos? Oh, sí, todos. ¿Y no sería que en esta materia que a mí me resulta un poco más dificultosa
entonces podría haber algún tipo de rebaja. Hay un tipo de gente que cuando hace teología moral hace rebajas. Es que el hombre moderno no puede aguantar el vivir estos mandamientos todos. ¿Cómo que el hombre moderno? El hombre moderno es un mito, como tantos mitos se están creando constantemente. Quítale la palabra moderno, que no hay cosa más inútil que la modernidad. ¿Qué se entiende por moderno? Lo que ahora es moderno es tan transitorio que mañana parece ridículo. No, eso del hombre moderno, no. Quita. El hombre tiene que ser el hombre que medita la palabra de Dios, que la asume y que la cumple, porque si no estamos tirando la vida fuera de donde tiene que estar. Y nos quedamos sin nada. Y nos podemos presentar el día de mañana delante de Dios, ¿verdad? Sin nada, vacíos completamente. Bueno, total, que el muchacho este, que era el de la ley, es el maestro de la ley, ese buen muchacho que iba con malas intenciones, un buen muchacho para los suyos, pero iba con muy malas intenciones, a ver si le podía acusar al Señor. Y entonces el Señor le dice, el primer mandamiento es este, amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La cosa era bien sencilla, ¿quién es el prójimo? Pero claro, como en el prójimo de la ley eran los que eran también del pueblo elegido, de Israel, ¿verdad? El prójimo era mi familia, mi gente y los que piensan como yo y son como yo. El resto, pues el resto no son mi prójimo, ¿verdad? Y andaban ahí haciendo esas elucubraciones y dándole vueltas para ver, mi prójimo es los de mi nación. Pero los que no son de mi nación, pues esos no son mi prójimo. Y el Señor entonces enseña otra cosa. Pero aquí, en realidad, aquel hombre que iba de Jerusalén a Jericó, mira lo que cosa, le hace esa parábola, que un hombre iba de allí a allá, y vinieron unos bandidos, le asaltaron, lo desnudaron, lo apalearon, se llevaron todo lo suyo y lo dejaron allí medio muerto. Bueno, pues los santos padres relacionan este hombre con la humanidad, con Adán. Pero Adán significando cualquier hombre. Y pasó un sacerdote y dio un rodeo, un levita y pasó de largo, y pasó un samaritano. Los santos padres identifican este samaritano con Jesucristo. Le cuida, lo lleva allí a la posada, le echa aceite y vino en las heridas, después de limpiarle. Y después le da 2 denarios al posadero, cuídalo y cuando yo vuelva, ¿verdad? Ya te pagaré. Bueno, tiene varios planos de interpretación esto, porque realmente nosotros, los cristianos, tenemos la obligación de ser otros Cristos, pero nos van a tratar mal, como a los samaritanos. Y eso lo estáis viendo constantemente. Pasó en tiempo de los nazis, pasó en tiempo del comunismo, pasa en tiempo del capitalismo y más feroz que es el que estamos viviendo hoy. Los cristianos estorban lo que es el espíritu del mundo y el espíritu de Cristo son irreconciliables. Son luz y tinieblas, son vida y muerte. La vida es Cristo, la luz es Cristo, yo soy la luz del mundo. Y lo otro es la tiniebla y es la muerte. Y además la muerte eterna, ¿verdad? De modo que entonces hay una parte de la humanidad que se afilia al partido de los que no quieren nada con Dios. O a lo sumo lo que hacen es identificar a Dios con sus ocurrencias. ¿Quién es Dios? Nosotros. Nosotros hacemos lo que queremos, o sea, hacemos lo que nos da la gana, ¿entendido? Y nadie nos tiene que decir nada, ni Dios. Bueno, esto es lo que estamos, en eso es en lo que vamos viviendo poco a poco. Ya verás, dentro de poco ya sabéis que el telefonino ese, el celular,
es un instrumento de espionaje, para espiarnos a todos, que además nos permiten comunicarnos, ¿verdad? Y entonces nos comunicamos, pero te saben dónde estás, qué haces. Ahora ya te ponen, si pasas por un lugar, con el teléfono, si vas al banco, con el teléfono, si haces una transacción, una compra, con el teléfono. ¿Comprendes? De modo que ahí es donde nos encontramos nosotros. Pero en medio de esto, nosotros como Jesucristo tenemos que pasar haciendo el bien y curando de las enfermedades, y la peor de las enfermedades es el pecado. Y nosotros tenemos obligación de dar el sentido último de la existencia. No quieren que nosotros pensemos nunca de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro sentido y cuál es la finalidad de nuestra vida. Eso no te lo pregunten nunca. Tú a comer, que es lo tuyo. Bueno, esta humanidad está herida por el pecado realmente. Entonces ahí es donde los cristianos somos la luz del mundo. Nos lo dijo el Señor. Él dice, yo soy la luz del mundo, y es el Verbo encarnado, Dios mismo quien nos lo dice. Y el que nos dijo, yo soy la luz del mundo, nos dice a nosotros también, vosotros sois la luz del mundo. Y no se enciende una luz para ponerla debajo del celemín, de un cajón, sino encima del candelero, a fin de que alumbre a todos los que están en la casa. Claro, siempre que se enciende una luz, siempre habrá alguno que quiera apagarla, que no haya, porque si las obras son malas, pues se ven, ¿verdad? Y siempre hay, el que hace mal, siempre le gusta los rincones oscuros, donde no haya nadie. Y cuando ya el mal es ya generalizado, entonces en cualquier parte, porque ya han perdido la vergüenza, el pudor y todo. No estoy hablando solamente del sexo. El pudor me refiero a cualquier cosa, a robar, a matar, a hacer cualquier cosa, a vengarse, a lanzar improperios contra alguien. O sea, se pierde el rubor. Hay un cierto sentido del pudor. ¿Cómo voy yo a ponerme a robar en pleno día? Que me llamen ladrón. Nada, llegará un momento en que te habrá tantos ladrones que dices, bueno, pues normal, porque que roben, ¿no? Entonces, como es normal, y yo soy un hombre normal, pues robo a la luz del día. En ese sentido se llegaría a un grado de degradación social tal que Dios nos pide confesaos, porque ya de ahí a matarnos unos a otros va un paso, ¿verdad? Ponemos el gusto por encima de cualquier cosa y andamos ahí. Bueno, total, solución, que nosotros tenemos que ser como el samaritano Cristo. Y eso tiene un precio. Nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, que es el precio de que nos señalen, el precio de ir contracorriente, el precio de cansarnos, el precio incluso de no ver el fruto. Y sin embargo, si el grano de trigo no cae en tierra y se pudre, no da fruto, pero si se cae en tierra y se pudre, lleva mucho fruto. Y con esa esperanza tenemos que caminar. Y cuando venga el Señor, nos pagará lo que hemos gastado de más. Ya el Señor nos da aquí la recompensa, pero cuando venga Él, más todavía. Que Dios nuestro Señor nos ayude a entender todo esto, porque la epístola a los Colosenses habla de eso precisamente, de cómo el Señor es el que realiza la unidad con la crucifixión, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor hace. Y a través de nosotros se manifiesta y obra en este mundo también a través de nosotros. Que seamos fieles, no tengamos miedo, porque si tenemos que padecer un poco, padezcamos, y lo que nos espera es un premio eterno. No se os olvide que el Señor lo que quiere es la totalidad de nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hay que ser muy sincero, muy sincero, para ver qué es lo que hacemos nosotros. Si lo que hacemos cuando estamos solos y a escondidas,
lo hacemos a la luz del día y ante nuestros hijos y nuestros hermanos, no hay problema. Pero si de pronto se te enciende una bombilla y dice, uy, si esto lo conoce mi mujer, uy, si esto lo conoce mi esposo, uy, si esto lo conoce mi padre y mi madre, entonces quítatelo de encima, cuanto antes, sacúdatelo, porque eso ya es la conciencia la que está diciendo, ya no es tu corazón todo de Dios. Que el Señor nos conceda la luz para saber distinguir en cada momento, que así sea.